Muy buenos días, mi nombre es Francisco Rivera, agente agrícola del condado de Hillsborough. Hoy nuevamente vamos a estar con Ángela Gonela. Ángela Gonela es profesora de la Universidad de Florida, es especialista en el área de reproducción y hoy nos va a estar hablando un poco sobre qué es eficiencia reproductiva, por qué es importante que nuestro hato haya una buena reproducción, que las vacas paran en una cantidad de tiempo razonable, pero sobre eso no voy a hablar yo, sobre eso va a hablar ella. Ángela, ¿cómo estás? Saludos de nuevo. Gracias Bueno, por estar con Francisco, muy nosotros. buenos días. De nuevo, muchas gracias por invitarme y buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues la idea de hoy es hablar un poco sobre la eficiencia reproductiva en la producción ganadera, en la producción bovina, y por qué es importante y por qué es algo a lo que debemos prestarle atención, que infelizmente todavía muchos productores no le prestamos la atención que se merece, pero es algo que realmente impacta significativamente la economía y las finanzas de nuestra, Esa de de lo más nuestra ciudad. bonita. Ok, entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre todo ese tema de la eficiencia reproductiva. Entonces, ¿por qué debemos pensar en eficiencia reproductiva y por qué les decía yo anteriormente que infelizmente todavía no hacemos lo suficiente para aumentar nuestra eficiencia reproductiva? Esta primera diapositiva muestra unos datos colectados en Estados Unidos, disponibles al público por el USDA. Están un poco desactualizados, pero la realidad es que no han variado bastante desde la última vez, donde muestran que en los Estados Unidos el 18% de las fincas utilizan palpación rectal para hacer diagnóstico de gestación. Solamente el 2.2% utilizan ultrasonografía para hacer diagnóstico de gestación. 7.9% usan algún tipo de sincronización de celos, 7% inseminan y 54.5% tienen estación de monta definida. O sea, estamos hablando de que tenemos disponibles tecnologías muy básicas, como por ejemplo hacer un diagnóstico de gestación por palpación rectal, y menos del 20% de las fincas utilizan ese tipo, de las fincas de ganado de carne, utilizan ese tipo de tecnologías. Entonces estamos hablando de adopción de tecnologías muy básicas que podrían ayudarnos a aumentar nuestra eficiencia reproductiva y nosotros no las estamos utilizando Una adecuadamente. pregunta, Ángela, y, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué no se usan estas tecnologías? ¿Son muy caras? ¿Cuánta cantidad de animales promedio yo debo tener para utilizar este tipo de tecnologías? Porque a lo mejor yo lo veo y yo digo, no lo están usando porque o es muy difícil o es muy caro. En mi finca yo prefiero no invertir en eso. Bueno, el precio de cada una de las tecnologías es diferente porque pues obviamente es un precio que varía dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer, pero Ujú. en realidad es que les voy a mostrar a continuación cómo es importante monitorear esa eficiencia reproductiva y cómo el uso de esas tecnologías que aumentan la eficiencia reproductiva realmente lo que hacen es ayudarnos a aumentar la ganancia en nuestros sistemas productivos. Ujú. Muchas de estas tecnologías no se adoptan es simplemente porque estamos acostumbrados a manejar sistemas extensivos, sistemas donde el animal se ingresa al chute, al brete para ser evaluado una vez al año solamente para vacunarse o a veces ni siquiera eso. Entonces, estas tecnologías requieren manejo animal. Estas tecnologías requieren que usted lleve el animal al chute, lo movilice para poderlo palpar, para poder hacer el ultrasonido, para poderlo sincronizar, para poderlo inseminar. Y muchas veces no estamos acostumbrados a ese tipo de manejos que se requieren para hacer la adopción de ese tipo de tecnologías. Que el chus sería, nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico le llamamos cebo cuando yo era joven. En Colombia le decimos brete, acá le dicen shoot, no sé cuál sea la mejor palabra. No, un chute, pero está muy bien, porque un chute es un lugar donde tú pones el animal, lo restringes y entonces ahí haces la palpación rectal. Eso es lo que Exactamente, significa eso, ¿verdad? exactamente. Ok, continúa y disculpa que te interrumpa. No, no hay problema. Ok, entonces la eficiencia reproductiva ha sido considerada como uno de los factores claves que influyen en la productividad y aseguran la sostenibilidad económica de las operaciones de cría. Esto ha sido descrito por diversos autores y por diversos especialistas. Y fíjense que desde el año de 1977 hay un artículo muy importante en la revista Science donde descubren que, o describen que en términos económicos, la reproducción puede ser inclusive 5 veces más importante que la ganancia de peso en una finca de cría de ganado, de carne.
Las operaciones con mayor eficiencia reproductiva tienen un mayor margen de ganancia. ¿Y qué es el margen de ganancia? El margen de ganancia es la diferencia que tú tienes entre tus ventas y tus costos de producción. Infelizmente, la producción agropecuaria en general y especialmente la ganadería de carne se consideran operaciones que tienen bajos márgenes de ganancia. Entonces, la mayoría de nuestras operaciones tienen bajos márgenes de ganancia. Y esto hace muy difícil tomar cualquier tipo de decisión de inversión, porque siempre estamos pensando en la relación costo-beneficio. Entonces, lo que nos enfrentamos los productores de ganado de carne es que siempre estamos pensando, ¿será que me va a alcanzar la plata? ¿Será que vale la pena invertir en esta tecnología, invertir en inseminación artificial o comprarme ese tractor que estoy queriendo o comprarme ese toro más caro? ¿Será que al final del año sí voy a pasar el margen de ganancia, sí voy a obtener lucro? O sea que el margen Entonces, de ganancia sería si mi producción, si mi costo de la operación son $5 y yo vendo la carne en 6, yo gané $1, ¿verdad? Pero si mi operación son 6.50 y yo vendí la carne en 6, significa que perdí 50 centavos que pude haber ganado si mi operación hubiese sido más eficiente, ¿correcto? exactamente. Ok. Entonces, en términos generales, hay tres formas de usted aumentar su margen de ganancia. Los especialistas en economía, pues obviamente van a decir que hay muchas más, pero en general para nosotros los productores de ganado de carne hay tres formas. La primera consiste en jugar con el volumen, play with the volume. Obviamente es diferente tú tener una finca con 20 vacas, con 50, con 100, con 1000 o con 50,000, como existen algunas en el estado de Florida. Entonces depende mucho porque tú vas a poder diluir los costos de producción. Es diferente comprar una vacuna para 1000 vacas que para 20 o para 10. Entonces, eso es una posibilidad, jugar con el volumen, pero no es una posibilidad que podamos hacer todos los productores. La otra posibilidad es encontrar un nicho de mercado. Entonces, producir un producto diferente que se lo puedes vender, por ejemplo, producir carne orgánica o producir carne que fue producida localmente en el estado de la Florida o producir algún tipo de animal específico o hacer alguna venta directa a los consumidores, como sé que también hay algunos productores en Florida que ya crían a sus animales y los engordan y venden la carne directamente a los consumidores, pero normalmente esto es menos del 5% de los productores que tienen esta posibilidad de hacerlo. Para el resto de nosotros, si queremos aumentar nuestra margen de ganancia, lo que tenemos que hacer es ser más eficientes, aprender a ser más eficientes. ¿Y qué es ser eficiente? Eficiencia es la capacidad de lograr un objetivo con el mínimo de recursos posibles. Y en el caso de la industria ganadera, siempre estamos hablando de dos tipos de eficiencia, la eficiencia nutricional y la eficiencia reproductiva, que es la que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es eficiencia reproductiva? Una vaca que es eficiente es simplemente una vaca que cada año nos entrega un ternero. Cada año esa vaca parió un ternero. Eso es lo que nosotros queremos tener en nuestro rebaño. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece, como suena. Aquí, fíjense, en este gráfico tenemos una línea de tiempo de una vaca que tuvo 2 gestaciones. Aquí en azul tenemos la primera gestación y la segunda gestación. Las flechas rojas son los partos y para poder tener un intervalo entre partos de 365 días, quiere decir que tenemos solamente 80 días entre el primer parto y el tiempo para que la vaca quede preñada por la concepción de la segunda gestación. Pero de esos 85 días, 30 son los días que la vaca necesita para poder recuperarse luego del parto. Y hablamos de mínimo 30. Eso es si la vaca no tuvo ningún problema en el parto, no tuvo gemelos, no tuvo distocia, no tuvo metritis, es una vaca normal. Ella requiere por lo menos 30 días para poder otra vez estar disponible para entrar a una estación de monta o ser cubierta por un toro. Eso es lo que le llaman involución uterina. Ese proceso es lo que está pasando ahí. La involución uterina ocurre en esos 30 días. Es lo que le llamamos, por ejemplo, en algunos autores lo llaman el tiempo de espera voluntaria. Y después de esos 30 días, la vaca solamente va a tener alrededor de 50 a 55 días para quedar preñada, para poder tener un intervalo entre parto de 365 días, o sea, de 12 meses. ¿Qué quiere decir?
que en esos 55 días ella va a tener de 2 a 3 oportunidades para ser cubierta por el toro para poder quedar gestante nuevamente. ¿Y por qué entonces es importante tener un intervalo entre partos cercano a los 12 meses? Entonces voy a dar 2 ejemplos de por qué es importante. El primero de este ejemplo es animales que están en una finca que no tiene sesión de monta, que tienen un sistema de monta continuo. Entonces vamos a suponer que tenemos 4 vacas, Shakira, Paquita, Paulina y Thalía. Y estas 4 vacas nacieron en la misma época, ellas nacieron el 1 de enero del 2008. Y quedaron preñadas por primera vez también el mismo día, el 1 de enero del 2010. O sea, son vacas que hicieron su proceso, cuando novillas, hicieron su proceso de crecimiento, comenzaron a ciclar rápido y se quedaron preñadas en la primera sesión de monta que podía quedar preñadas. Y después de esto, estas vacas solamente se diferenciaron por su intervalo entre partos. Entonces, Shakira, que tiene un intervalo entre partos de 12 meses, cada año, todos los 1 de enero del 2010, 11, 12 y así hasta el 2019, nos entregó un becerro, nos entregó un ternero, nació un ternero. Pero ¿qué pasa con Paquita? Paquita tiene un intervalo entre partos de 13 meses, entonces ya ella se va a tardar un poco más en producir ese mismo número de terneros. Entonces, fíjese que aquí Paquita, el primer parto fue el 1 de enero del 2010, pero el segundo ya fue el 31 de enero, el tercero fue el 1 de marzo, el siguiente fue el 31 de marzo, y así cada año ella se va tardando un mes más en producir en producir un becerro. Posteriormente, Paulina ya tiene un intervalo entre partos de 14 meses, entonces demora más tiempo en producir los mismos 10 becerros, y lo mismo Thalía. ¿Qué quiere decir esta línea en rojo que está al final de cada línea de tiempo? Ese es el tiempo extra que requiere cada vaca para producir el mismo número de terneros. Entonces, ¿qué pasa al final de la vida de esos animales? Pues Shakira, que tenía un intervalo entre partos de 12 meses, se demoró 12 años para producirme 10 becerros. Paquita se demoró 12 años y 9 meses y Paulina se demoró 13 años y 6 meses. Finalmente, Thalía, que tenía un intervalo entre partos de 15 meses, se demoró 14 años y 3 meses. Entonces, fíjense el impacto económico que esto puede tener en su finca. Si nosotros calculamos para este ejemplo un precio de costo de la alimentación, solamente costo de la alimentación por vaca de $650 por año, estamos hablando que la vaca con 12 meses le costó a usted $7,800 después de 12 años de vida. Mientras que Thalía, que es la vaca más ineficiente, le costó a usted $9,262 solo en costos de alimentación. Ahora, adicionale a eso los costos en vacunas adicionales, veterinario, mano de obra adicional, etcétera, siendo que es una vaca que le produce el mismo número de becerros que la vaca de 12 meses de intervalo entre partos. Y multiplique eso por cuántas vacas ineficientes tiene usted en su finca. Entonces, fíjense que el impacto económico que puede tener una vaca ineficiente es muy grande en su propiedad. Ahora muchos productores, cuando yo les hablo de esto, dicen, no, pero es que a mí eso no me pasa, Ángela, porque yo tengo estación de monta. Entonces yo no tengo problemas de vacas ineficientes porque en mi finca yo uso estación de monta de 60, 90 días, entonces eso a mí no me pasa. Entonces vamos ahora a hacer un ejemplo de las mismas vacas, Shakira, Paquita, Paulina y Thalía, con los mismos intervalos entre partos, solo que ahora ellas están en una finca donde hay estación de monta que sucede del 1 de marzo al 30 de junio. Entonces, ¿qué pasó con estas vacas? De nuevo nacieron el mismo día y el primer parto fue exactamente el mismo día. Solo se diferenciaron por su intervalo entre partos. Entonces, Shakira, que tenía un intervalo entre partos de 12 meses, claramente cada año, todo 1 de enero, nos tuvo un parto y nos entregó un becerro. Después, Paquita, que tiene un intervalo entre partos de 13 meses, fíjense lo que pasa con esta vaca. El primer parto fue el 1 de enero del 2010. El segundo parto fue el 31 de enero del 2011. El tercero, el 1 de marzo del 2012. El cuarto, el 31 de marzo del 2013. El quinto, el 30 de abril del 2014. El siguiente, el
30 de mayo del 2015, 28 de junio del 2016, pero ¿qué pasa en el 2017? No, ella no nos entregó ningún ternero, ella no parió ese año. ¿Por qué? Porque en el 2016 su parto fue el 28 de junio y la estación de monta dura hasta el 30 de junio. O sea, ella no tuvo oportunidad de quedar preñada en el año anterior, razón por la cual en el 2017 ella no produce ningún becerro. ¿Qué pasa con Paulina? Pues exactamente lo mismo, solo que como tiene un intervalo entre partos de 14 meses, ella no nos va a producir becerro en el 2014 y en el 2019. Y finalmente lo mismo pasa con Thalía, pero inclusive peor, porque su intervalo entre partos es de 15 meses. Entonces, ¿qué pasa con estos animales? Entonces, fíjense que el número de terneros producidos luego de 10 años de vida productiva serían 10 terneros para Shakira, 9 para Paquita, 8 para Paulina y de 7 a 8 para Thalía. Y de nuevo, pongámosle un valor a esto. Entonces, por ejemplo, para este caso, pusimos un precio de venta de $720 por precio del becerro de este. Entonces, eso quiere decir que la vaca con 12 meses de intervalo entre partos le produjo a usted $7,200, mientras que la vaca con 15 meses de intervalo entre partos le produjo a usted, luego de 10 años de vida productiva, $5,040. Es decir, una diferencia de alrededor de $2,000 cuando comparada a las vacas de 12 y de 15 meses de intervalo entre partos. Y de nuevo, multiplique eso por el número de animales ineficientes que usted tiene en su finca. Entonces, espero que después de estos ejemplos, estemos todos más conscientes de por qué tenemos que preocuparnos por la eficiencia reproductiva y de por qué es tan importante maximizar el número de vacas eficientes que tenemos en nuestra propiedad. Y en un próximo video vamos a hablar sobre cómo podemos hacer esto y sobre cómo también el uso de, o esta maximización del número de vacas eficientes nos ayuda a manipular la distribución de los partos y el impacto económico que esto tiene. Entonces... y pues, perdón. No, muy bien. Entonces, Ángela, dado esa información que tú nos estás proveyendo, ¿cuál sería ese número mínimo de ineficiencia que yo debo tener para que mi operación continúe siendo favorable? ¿Cuál es el proceso que yo debo llevar a cabo? Bueno, eso lo vamos a tocar en otro video. Hay varias estrategias y también creo que lo hablamos en el primer video que hicimos la semana pasada. Hay varias estrategias y varias tecnologías que usted puede adoptar para comenzar a disminuir el número de animales eficientes. Con seguridad, lo primero es realmente comenzar a tener, por ejemplo, una estación de monta, a usar diagnóstico de gestación, que usted no tenga que esperar hasta el parto para darse cuenta que la vaca no... Sí, no, pero me refiero, Ángela, si mi operación no es eficiente, ¿verdad? Mi vaca no está quedando preñada y no está pariendo, ¿cada cuánto tiempo yo debo entonces eliminar esos animales? Bueno, eso depende mucho de cada propiedad. Cada propiedad tiene una política de descarte diferente. Okay. Y pues también podríamos hablar sobre eso, pero normalmente la política es que si la vaca no produjo un becerro ese año, ella debería ser descartada. Van con los panchos, entonces. Okay. Exacto. Normalmente, dependiendo de, por eso te digo que varía mucho de finca a finca, pero dependiendo de la finca, tú ves que algunas personas les dan oportunidades, por ejemplo, a las novillas. Entonces, si las novillas no se preñaron en la primera temporada de reproducción, las esperan para una segunda temporada de reproducción y si no, ahí sí las descartan a la segunda oportunidad. También hay fincas que le dan más oportunidades a las vacas primíparas, que nosotros sabemos que las vacas primíparas tienen una reproducción un poco más complicada que las vacas multíparas, pero también hay fincas en que no hacen nada y ya se dan cuentas mucho tiempo después. Las fincas que no llevan registros normalmente tienden a tener animales
que no se han preñado y que no han dado becerro durante mucho tiempo y se demoran mucho en darse cuenta sobre esta vaca problema. Así que Ángela, para cerrar este video, cosas importantes para determinar el margen de ganancia de nuestro hato, nuestro ganado de carne en este caso. Hay tres formas de determinar eso. Una de ellas es tener un mayor volumen de producción, economías de escala, tengo más animales, mis costos operacionales son menores al momento de comprar diferentes productos, ¿verdad? O servicios. Eh, Tener un mercado, un nicho que tú puedas vender tu producto a un valor mayor, pero lo más importante aquí es la eficiencia porque le va a ayudar a todos los agricultores, a todos los ganaderos, no importa si ellos crecen en gran cantidad de volumen o si ellos tienen un nicho específico, porque sus operaciones van a funcionar de una manera mucho más eficiente, van a tener unos costos operacionales que son mucho menores y al final van a tener una ganancia, un margen de ganancia mayor, que lo que van a hacer es que van a tener esos agricultores más dinero en su bolsillo. ¿Y a quién no le gusta tener más chavitos en el bolsillo, verdad? A todo el mundo. Así que, mi gente, si nos están viendo, y bien importante, tener una buena eficiencia reproductiva y llevar a cabo las prácticas correspondientes para que estos animales queden preñados. Y más adelante vamos a tener otros videos sobre qué cosas podemos hacer para saber que nuestra eficiencia reproductiva está en nuestras óptimas condiciones. Así que si tienen alguna pregunta o duda, nos pueden dejar mensajes, nos pueden escribir. Mi correo electrónico es friberamelendez@ufl.edu. También pueden comunicarse en su oficina de extensión. Nosotros estamos localizados en los 67 condados de la Florida. Así que agarre su computadora, su teléfono, nos dan una llamada, nos escriben un correo electrónico y nosotros estamos aquí para poder servirles a ustedes y que su operación tenga una buena eficiencia reproductiva. Muchas gracias, que tengan bonito día. Muchas gracias, feliz día, chao. Gracias, Ángela, por todo.